principio del programa que íbamos a hablar de la herencia de Fernando Fernández Tapias. Ya saben que hace unos días, se lo hemos contado en nuestra crónica social, sus hijos han impugnado el testamento y hay un lío bastante importante y tenemos que entender si podrán llegar a buen puerto o no. Y además vamos a hablar ya de por sí de las herencias en general. Para hablar de este asunto recibimos a Ana Rodríguez, del despacho de abogados. Ana Rodríguez, bienvenida, ¿cómo está? ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días. ¿Todo en orden? Encantadísima de estar aquí otra vez, porque ya colaboré con vosotros antaño y aquí, pues, en mi casa. Bueno, siempre que tenemos algún asunto relacionado con los juzgados, en este caso con las herencias, bueno, pues eres una de las voces más autorizadas y que más conoce. Y a ver si nos sacas de esta duda. Porque es verdad que llevamos unos días hablando de la herencia de Fernando Fernández Tapias, que si los hijos pequeños eran los herederos de todo, si los hijos mayores en su día habían intentado incapacitarle, gracias, y por ese motivo les había desheredado. ¿Qué pasa con todo este movimiento? Bueno, a ver, esto se remonta un poco antes del fallecimiento del empresario de Fernández Tapias, porque este señor pues trata de quitar a los hijos mayores de sus primeros matrimonios de los puestos de sus empresas, y estos deciden que no están en su sano juicio y que le quieren incapacitar. A partir de ahí parece que surge un conflicto familiar. Y poco después de que se sucede el juicio de incapacitación, el empresario cambia su testamento. Claro. ¿Qué se puede hacer? Porque un testamento se puede realizar un notario, y cuando uno cambia de opinión puede realizar otro que revoca el primer testamento que se ha realizado. Que sea en vida, evidentemente. En vida, claro, en vida. Pero claro, uno se pregunta, ¿a ellos les corresponde por ley la legítima? Bien. O en este caso, no. Sí, aquí lo que se hace es que con ese cambio de testamento se deshereda a 5 de los hijos, de los 7 hijos que tiene, los hijos de los 2 primeros matrimonios. La desheredación tiene que estar en el testamento, tanto tiene que existir la causa de desheredación, que ahora te comentaré si avanzamos, y también tiene que existir un motivo. O sea, tiene que estar en el testamento claramente definida la causa por la que se deshereda y el motivo, porque si no, la desheredación no sería válida. Entonces, lo que ocurre aquí es que el testamento que se realiza deshereda a estos 5 hijos que ahora están en la impugnación de ese testamento. Parece ser que han motivado una demanda en la que van a impugnar la decisión del empresario. La legítima, sí, como me preguntabas antes, corresponde a los herederos que se llaman forzosos, que son los hijos y descendientes, en este caso nietos, respecto de los padres y ascendientes. Los padres y ascendientes respecto de los hijos, y la legítima que corresponde al cónyuge viudo, que normalmente es un usufructo de la herencia, depende con quién la comparta. ¿Y la legítima de qué porcentaje estamos hablando? Un tercio. La legítima corta, que se llama, es un tercio de la herencia. Cuando hay testamentos son 3 tercios. Y un tercio se divide entre todos. Claro, la herencia es un 100. Sí. Bien, pues a todos les correspondería los 3 tercios de esa herencia, que es el de legítima corta, que corresponde a los herederos forzosos, el de mejora, que corresponde a los hijos o a los nietos, no se puede mejorar nada más que a hijos y nietos descendientes, y el libre disposición, que se lo podemos dejar al vecino del tercero, se lo podemos dejar a quien queramos, ¿no? Entonces, esos 3 tercios, el primero se tiene que respetar para los herederos forzosos, en este caso son los hijos del empresario. Todos han heredado esa legítima. Vale, entonces ellos intentan incapacitar a su padre, eso es. El padre les deshereda, sí, imagino que del resto de la herencia estamos hablando de una fortuna muy importante. Sí. Y los hijos mayores, los 5 hijos mayores, entienden que su padre no estaba capacitado para desheredarles, entiendo. Y es lo que van a intentar llevar al juzgado. Por lo que yo me he informado, ellos entienden que la causa que se invoca en el testamento para desheredar, como te he dicho, tiene que haber una causa y motivada. La causa que se invoca, que es el maltrato psicológico e insultos graves, que es una de las causas de desheredación, maltrato de obra, y también insultos o vejaciones graves, ¿no? Ya. Injurias graves. En este caso entienden que eso no ha existido y que además él no estaba en su cabal juicio cuando hizo el segundo testamento en el que desheredera. Ahora, les queda a los herederos, a los que son realmente herederos, a los 2 hijos más pequeños y a la mujer, Nuria, probar, porque corresponde a ellos probar que había esa causa de desheredación, es decir, que ha habido maltrato psicológico. Bueno, y por tu experiencia, ya nos metemos a profundizar y los teléfonos están abiertos en las herencias en general, que al final las herencias, las que se montan con las herencias, ¿crees que lo van a poder conseguir los hijos? ¿Esto le ves que lo pueden lograr? A ver,
Hay un dato muy importante que hay que tener en cuenta a nivel jurídico, que no solamente, según yo tengo entendido, según la investigación que he realizado, no solamente deshereda a los hijos, sino que ha desheredado también a los nietos. Entonces, cuando se deshereda a los hijos, los nietos acceden a la herencia en la parte de los hijos que han sido desheredados por representación. En este caso, claro, pero si la causa de desheredación, el motivo, ha sido injurias y un maltrato psicológico, unos nietos menores de edad, ¿cómo han podido realizar esas injurias? Entonces, parece que estamos ahí un poco. También creo que sí que se dictó un auto en el que se le incapacitaba al empresario y, por lo tanto, pues bueno, pues corresponde, como digo, a los herederos, a los hijos menores y a la mujer, probar que existió la causa de desheredación. Desde luego, lo que tenemos por delante es un buen tiempo para poder demostrar todo esto. ¿Cuánto tiempo puede tardar en resolverse un caso así? Pues a ver, casos sencillos en los que muchas veces 4 hermanos están discutiendo por un piso que dejan los padres, pues tardan 3, 4, 5 años en un juzgado. ¡Madre mía! Sí. Bueno, lo sorprendente es que sea en menor tiempo. Pues este tipo de asuntos con esta envergadura me imagino que puede tardar bastante. Bueno, una curiosidad que nos están trasladando. Sí. Las herencias siempre son a los descendientes, no puede ser a los ascendentes, quiere decir a tus padres, por ejemplo. ¿Desheredar? No, desheredar no, o que hereden ellos. Sí, los padres heredan cuando no hay hijos ni hay nietos. Solo en ese caso. Sí, bueno, claro. Vale. O bueno, también puedes, en un testamento tú puedes decidir que el tercio libre lo dejas a quien quiera, lo puedes dejar a tus padres. Es que has dicho lo del testamento. Si no dejáramos testamento, ¿qué pues habrá lo que se llama sucesión intestada. El llamamiento se hace por ley. Padres y descendientes respecto de hijos y ascendientes, hijos y descendientes respecto de padres y descendientes, y los colaterales si no hubiera ni padres ni hijos. Hacienda, en este caso. No, los colaterales son hermanos, sobrinos. Esa llamada que de repente nos hacen, que tenías una tía en no sé dónde. Sí, ocurre. Oye, ¿y se encargarían de buscar ese árbol para localizar a familiares? Sí, además hay muchas herencias vacantes en España. Hay un montón de herencias que no se reclaman. Y muchas herencias también, por falta de sucesión, terminan a manos del Estado. Claro, y si al final no se localiza a nadie, ¿dónde va ese dinero? Al Estado. Al Estado, por eso decía, ¿no? Que al final, al Estado, en el fondo, a veces le interesa, ¿no? Que no aparezcan. Sí, bueno, hay empresas que se dedican, y nosotros estamos también en el despacho un poco en esa línea, a buscar la rama genealógica de la persona, ¿no? Del heredero. ¿Le habéis comunicado alguna vez a alguien que era heredero de una fortuna? Así, por ahora no. Por ahora no. Sucederá. Sucederá, ¿no? Bueno, ya que hemos tocado el tema del testamento, ¿por qué es tan importante o por qué nos recomiendas que hagamos testamento? Pues porque lo primero es un coste muy pequeño el que tenemos, y así nosotros vamos a regular en vida lo que queremos dejar cuando fallezcamos a nuestros hijos o a nuestros parientes, a nuestra esposa. Sobre todo cuando uno no está casado es importantísimo realizar testamento cuando es una pareja, porque cuando uno está casado pues los herederos forzosos están ahí. El llamamiento por ley que te he dicho antes, padres, hijos, y los derechos que tiene el cónyuge viudo. Tiene derechos porque así lo concede el Código Civil, pero cuando hay una pareja que no está casada, no hereda nada, salvo que tú lo dispongas en un testamento. Oye, hablando de testamentos y al hilo de lo que hablábamos de Fernando Fernández Tapias y problemas con los hijos a raíz del COVID, hubo muchos cambios de testamentos y muchas familias o hijos desheredados por este asunto, padres que se sintieron abandonados y cambiaron de un día para otro su herencia. Que de hecho lo fueron. Lo que ocurre que, a ver, el Código Civil no regula exactamente el maltrato psicológico. Regula un maltrato de obra, injurias graves, como causa de desacción de los padres a los hijos. El maltrato psicológico es una construcción jurisprudencial y nace un poco antes de la etapa del COVID. El Tribunal Supremo dice que, bueno, pues que ese abandono, esa falta de atención a los padres, pues puede suponer un maltrato psicológico, pero hay que probarlo. Yo en este caso lo que aconsejo siempre es que si existe esa desafección, ese maltrato psicológico de los hijos hacia los padres por abandono, por falta de atención, se vaya a un psicólogo y se deje esa prueba documentada para el fallecimiento. ¿Y en algún momento se puede perder también la legítima? La legítima está reservada, es que es intangible, es intocable. Eso es intocable. Es intocable, ¿no? de hecho. Suceda lo que suceda en la familia. No, incluso, es decir, aunque exista ese maltrato, si el
testador no deshereda explícitamente, establece la causa y establece el motivo, es que no va a haber desheredación. O sea, el hijo, por muy mal que se haya portado con el padre, va a heredar, ya sea por llamamiento de la ley intestado o porque el padre haya dejado de testamento y no haya motivado la desheredación. ¿Cuántas familias se han roto por culpa de las herencias? Bueno, yo he tenido aquí dice asuntos surrealistas. Mónica Vergara siempre dice aquí, lo que he comentado antes, la familia es lo que queda de la herencia. Yo he tenido a gente discutiendo por un piso que querían partirlo entre 8 hermanos en trocitos, es una borrada. Oye, pues fíjate lo que nos transmiten también. Aquí es que las herencias tienen para 8 programas seguidos. Sí, total. Imagínate que yo heredo, por lo que sea, de mi familia, un dinero, y resulta que con el tiempo alguien se da cuenta de que hay otra persona que aparece, pero que tenía que haber heredado también. ¿Yo tengo que devolverle ese dinero a esa persona que tenía que haber? No, eso está contemplado en el Código Civil, es una adición de herencia, se puede realizar un procedimiento porque se ha omitido... O sea, lo que yo he heredado ya no me lo quita nadie. Bueno, hay que recomponerlo, se ha omitido uno de los herederos y puede ser causa de nulidad del testamento. Es que el testamento puede ser anulado, como en este caso. Bueno, pues lo impugno porque no estoy de acuerdo con la desheredación, porque hay defectos formales, porque se ha omitido un heredero, porque se... Esto puede ocurrir. Pero imagínate que yo que viene una herencia, me la fundo. Pues eso ya luego tendríamos que reclamarte. Oiga, ¿y a mí qué me cuenta usted ahora? ¿Yo qué hago? O sea, Sí. ¿de dónde saco yo? Puede ocurrir, pero igual que los que habitan las casas, que son de parte, o sea, una vivienda que heredan varios hermanos y uno se mete en la casa y dice que ahí se queda. Hay casuísticas todas las que quieras y, bueno, pues temas súper interesantes también que tocar. Vale, entonces, a ver, vaya lío, esto es como una película de suspense. Sí. ¿Se anula el testamento? ¿De qué base se vuelve a partir? Si se anula el testamento, en este caso, imaginemos el asunto de Fernández Tapias. Sí. Decimos, al final los herederos que están impugnando consiguen éxito en su acción, van a heredar su legítima estricta. No van a ser mejorados, pero sí van a heredar la estricta. De todas maneras, a mí en este caso en concreto, y ya nos vamos a muchos casos que habrá similares, ¿no? Cuando se deshereda a parte de la familia y ya llegan nietas o nietos, a mí me parece que la ley tendría que cambiar en ese sentido. Tengo esa sensación, ¿eh? Sí, bueno, es que los nietos, cuando hay una premoriencia, que se llama, es decir, fallece uno de los hijos. Hay uno de los hijos de este señor que está fallecido, pero no sé si tenía hijos a su vez. Sí. En caso de premoriencia, que es que tú mueres antes que el testador, los hijos acceden a la herencia por representación. Es decir, la parte de su padre, los nietos heredarían esa parte. De acuerdo. Hay diferentes tipos de testamentos. Has dicho que un testamento se hace rápidamente, que es muy sencillo, etcétera, etcétera. Pero sí, me imagino que dentro de toda la historia testamental será un mundo. Es un mundo. Hay testamentos especiales que regula el Código Civil, pero el más común, el ordinario, el que hacemos todos en notaría y el que se hace a diario es el testamento abierto, que se llama. Y cuando hay una pareja, sí, un testamento que se llama del uno para el otro. Normalmente también con la cláusula de cautela socini, que es pues una especie de carga sobre la legítima, es decir, los herederos no van a poder partir la herencia hasta que no fallezca el viudo, para que así pueda disfrutar de los bienes y nadie le pueda decir vete a la calle, porque los derechos de cónyuge y viudo se pueden pagar y los herederos hacen suya la herencia. Entonces, esa cláusula de cautela socini protege al cónyuge viudo. Bueno, y por último, aunque es verdad que ya mucha gente lo sabe, pero dices, es mejor que haya testamento. Sí. A la hora de tributar los herederos, ¿es mejor que lo hayan hecho con testamento o no? ¿Es mejor donar en vida? ¿Es mejor poner un piso a nombre de los hijos en vida? Dejar... A ver, testamento tiene 6 meses para liquidar los impuestos. Aquí en Castilla-La Mancha hay prácticamente una exención de impuestos, está bonificado un 95% para determinados herederos y 5 meses para pedir una prórroga si no has terminado porque tienes contienda judicial o lo que sea, o desacuerdo con los herederos. Sí es mejor hacer testamento y en este caso pues el impuesto de sucesiones, dependiendo de la herencia, pues a lo mejor casi ni tributas. En cuanto a las donaciones, se puede donar en vida. Y se puede hacer un testamento también particional, es decir, diciendo esta casa para ti, este coche para ti, esta otra casa para otro hijo. Y la donación en vida no excluye que esos bienes donados tengan que traerse a la herencia. No. Es lo que se llama colación. Es decir, yo te dono a ti un piso, a uno de los hijos, pero si ese piso que te he donado, el valor de ese piso afecta a la legítima estricta, hay que traerlo a la herencia para colacionar. ¿Sabes qué es lo mejor?
Cuando tengamos un problema de una herencia, nos dirigimos al despacho del abogado Ana Rodríguez y nos soluciona absolutamente todo, porque mira que es complicado, ¿eh? Mucho. Lo que parece fácil, cómo se complica o cómo lo queremos complicar. También es verdad que es que a veces la que liamos con las herencias. Pues sí, porque a veces los hijos dicen, es que mi padre me tiene que dejar, ¿no? El padre se lo puede gastar en un viaje al Caribe, no tiene por qué reservarlas. Yo digo siempre que se lo gasten todo. Eso es. Que se lo gasten todo, ya ni Hay que disfrutar. Y a disfrutar, Exacto, efectivamente. Alfonso. Ana Rodríguez, letrada, muchas gracias. Despacho de abogados Ana Rodríguez, ha sido un placer.